Hola, ¿cómo están? Bonito lunes, espero que estén estupendamente bien, que hayan tenido muy bonito fin de semana. Mi nombre es Michelle Levien, esto es La Esposa del César y gracias por regresar. Como saben, La Esposa del César es el proyecto de Strainer para platicar acerca de corrupción y de anticorrupción con palabras que todos entendamos y para poder luchar contra la corrupción con un poquito más que solamente con buenas intenciones. Ok, bueno, pues como en cada programa vamos a platicar de una noticia, de un caso y de una tipología. La noticia puede estar relacionada con cuestiones de corrupción de forma muy obvia. Cuando es así, solamente platicamos su relevancia. Cuando no, explicamos cuál es la conexión y por qué es importante y les damos nuestra opinión. En el caso, platicamos de casos nuevos o de casos no tan nuevos que hablen o que hayan sido relevantes para la materia de anticorrupción. Y en la tipología les damos ejemplos de cómo se hacen actos de corrupción. Perfectísimo. Pues vamos a la noticia. La noticia de esta semana tiene que ver con Emilio Lozoya Austin. Emilio Lozoya fue director de Pemex y lo que trascendió en esta semana es que se libró una orden de aprehensión para detenerlo. Después de la noticia de la orden de aprehensión, también trascendió la noticia de que Lozoya promovió un juicio de amparo y vamos a platicar un poquito sobre lo que es cada cosa. Perfecto, vamos sobre los antecedentes. Bueno, la versión corta es que Lozoya es exdirector de Pemex. Pemex o Petróleos Mexicanos es una empresa mexicana paraestatal que se dedica a los energéticos y específicamente a los hidrocarburos. ¿Qué significa? Pues que el dueño es el dueño de la empresa, no. ¿Qué significa? Pues que el dueño de la empresa es el gobierno, o sea, todos los mexicanos, y bueno, esta es una de las empresas más grandes del país. Y obviamente, al ser del gobierno, pues trabaja con dinero público, fondos públicos. Ok, Lozoya fue director de Pemex y entre otras cosas, él salió mencionado, tanto él como Pemex, como su grupo cercano, en las investigaciones de Odebrecht. ¡Qué sorpresa! Todo gira aparentemente en torno a Odebrecht y al caso de Lavallato, pero sí que es relevante. ¿Por qué? Porque dentro del marco de las investigaciones que se hace del caso de Odebrecht, el Departamento de Justicia de Estados Unidos, así como la Fiscalía de Brasil, hicieron un trato muy específico con Marcelo Odebrecht, que también fue director de esta empresa. Ese trato consistía a grandes rasgos en: yo te voy a reducir las penas o nosotros te vamos a reducir la sanción, pero tú nos tienes que dar nombres y datos y pruebas de todos los actos de corrupción que la empresa realizó o que tú realizaste. Bueno, pues en esto lo que sucedió cuando le hicieron esta oferta a Marcelo Odebrecht es que, como se dice en México, cantó hasta las mañanitas. Ahí fue cuando dijo todo, y dentro de las cosas que mencionó fue indicios. Mencionó que se le pagaron sobornos directamente a Lozoya y dio indicios de esto, documentación y pruebas. Esa documentación y esas pruebas no las tiene la Fiscalía porque, como ya platicamos en videos anteriores, México no quiere firmar el convenio que tiene que firmar para poder recibir las pruebas de Brasil. Entonces eso, bueno, se quedará en un eterno limbo. Lo que sí es importante es que a raíz de todo esto, de este escándalo o de aquel escándalo, se generan indicios para hacer investigaciones. Y dentro de esas investigaciones se dan cuenta de que la Fiscalía, que revisa lo que sí tiene a la mano, lo que sí puede revisar, se da cuenta de que cuando Lozoya era director de Pemex, es un asunto relativamente enredado, pero la versión más simple es que él ordenó que Pemex comprara una empresa, cosa que es relativamente normal. Lo que es complicado es que esta empresa tenía un valor y se compró mucho más cara de su valor. ¿Ok? ¿A quién se lo compra? Se lo compra una empresa que se llama Altos Hornos de México. Vale, Altos Hornos de México, también involucrada en este asunto de corrupción y también con orden de aprehensión para su director, que ya fue aprehendido en España. Lo que hizo esta empresa fue que tenían una serie de fábricas, una serie de instalaciones productivas que tenían un valor aproximado de $50 millones. Él hace un trato con Lozoya y compran estos inmuebles y estas fábricas a un precio de $500 millones. Entonces, ese sobrecoste se presume, y los documentos y el rastro del dinero, el rastro documental del dinero, lo que indican es que este sobrecoste es un resultado de la corrupción. La versión corta es: bueno, yo te doy algo que vale 50, tú me lo pagas en 500 y de esos 500 yo te doy una parte para que tú te la quedes y te la lleves a tu casa. Bien. ¿Por qué se vuelve interesante o cómo aterriza esto ya en las cuestiones legales? De lo que se le puede acusar a Lozoya es, hasta donde sabemos, hasta la información que tiene disponible la esposa del César, de dos delitos: el delito de peculado y el delito de cohecho. Cohecho, como ya saben, es soborno. Yo le pago a un servidor público para que haga algo indebido. Es un acto de corrupción. Y el delito de peculado en México consiste en apropiarse indebidamente de propiedad del Estado, de bienes del Estado, o en este caso de dinero del Estado. Entonces, el ciclo es un poquito enredado porque para que haya un delito tiene que darse el otro.
Si Lozoya ordena que se venda la fábrica que vale $50 millones en 500, entonces aparentemente hay una ganancia indebida de $450 millones. Ese dinero lo pierde el Estado. No se lo mete Lozoya a la bolsa, sino que se lo da a Altos Hornos de México, y Altos Hornos de México de ese dinero le paga un soborno a Lozoya. Entonces el soborno que le pagan a Lozoya, ese es el pequeño pedazo, y el primer delito es el delito de cohecho. Pero al haber recibido dinero que salió originalmente de las cuentas de Pemex, de las cuentas del Estado, entonces Lozoya también está cometiendo el delito de peculado. Robarse cosas del gobierno, robarse dinero del gobierno, aunque sea a través de la simulación del soborno. Bueno, ¿qué es lo que ha sucedido hasta ahora? La investigación arroja que puede haber cometido estos delitos, y cuando se libera en México una orden de aprehensión, no significa que ya se le haya juzgado a la persona. Significa que las autoridades consideran que esta persona debe estar detenida por el riesgo que hay para los demás, de que pueda lastimar a otras personas, cometer daño contra otras personas, que en estos casos no es tan peligroso, tan riesgoso, o de que huya, cosa que pues ya aparentemente sucedió. ¿Qué es lo que sucedió inmediatamente después de que se libra la orden de aprehensión? Bueno, pues Lozoya promueve un juicio de amparo. El juicio de amparo es un juicio constitucional en el que una persona dice, señor juez, me están violando mis garantías, la autoridad me está violando mis derechos humanos. Y la verdad es que se tiene una percepción mala del juicio de amparo. Se tiene la idea de que, bueno, cualquiera promueve un juicio de amparo y con eso ya se sale de la cárcel. No es exactamente así. ¿Cómo funciona esto? Bueno, él o sus abogados se acercan ante un juez y lo que dicen es, señor juez, me informan, tengo entendido que existe una orden de aprehensión en mi contra, pero yo no cometí un delito y no se me puede detener sino hasta que se haya probado que soy culpable. Y yo considero que esos delitos son falsos y quiero la oportunidad de defenderme. Si me detienen sin darme la oportunidad de defenderme, estarían violando mis derechos. Y como el juez tendría que conocer de todo el juicio, tendría que llevar a cabo el juicio completo para poder decir si sí es cierto o si no es cierto, pues tiene que presumir que es inocente y entonces le tiene que dar lo que llamamos suspensión condicional. Suspensión condicional es una orden de un juez que dice nadie se mueva, todo se queda en el lugar en el que están, las cosas se quedan en el lugar en el que están, en el estado en el que guardan y bueno, no pueden detener a esta persona. Entonces, al día de hoy, de estos delitos se le acusa, ese es el estado que más o menos tiene su proceso y nos iremos enterando conforme vayan avanzando las próximas semanas de cómo progresa esto. Obviamente los vamos a mantener muy, muy al tanto. Buenísimo, vamos al caso. Hoy les vamos a platicar de un caso relativamente viejo, pero que es muy interesante y es de los más grandes de corrupción. Es el asunto de la ONU, el escándalo de petróleo por alimentos. Vale, el escándalo de petróleo por alimentos de la ONU es el escándalo más grande, el asunto de corrupción más grande en el que se ha visto involucrada la ONU. Esto se dio en el transcurso de entre 2004 y 2006, fue cuando se descubrieron estas tramas o estas redes de corrupción. Y bueno, ¿qué es lo que pasó? El escándalo más grande de corrupción en el que se ha implicado la ONU implica a el entonces presidente de Irak, Saddam Hussein, y de lo que se acusa o lo que se sabe es que Saddam Hussein, entre sobornos y tráfico ilegal de petróleo, recibió alrededor de $12,000 millones. Y todo porque la ONU tuvo un programa que manejó mal. Inclusive en este asunto salió embarrado Kofi Annan, el exsecretario general de la Organización de las Naciones Unidas, a través de su hijo, Kojo Annan, que estaba aparentemente involucrado con una empresa que tenía cuestiones corruptas. Bueno, vamos a platicar de los antecedentes. Vale, ¿qué es lo que pasa? Se da la guerra del Golfo Pérsico, la original, la de los 90, no la de los 2000. Y como resultado de esa guerra, particularmente entre Estados Unidos e Irak, se generan ciertas sanciones por cuestiones humanitarias, por abusos, violaciones sistemáticas a derechos humanos. La comunidad internacional impone varias sanciones a Irak. Buenas o malas es muy cuestionable, pero esto es lo que sucedió. Y dentro de esas sanciones imponen la prohibición de vender su petróleo, que era el activo más valioso o más cuantioso que tenía Irak en ese momento. ¿Qué es lo que pasa? A raíz de esto se congela este bloqueo, esta sanción se vuelve en efecto pues un bloqueo muy parecido a los que ya hemos visto en el Caribe durante muchos años, y el resultado es que la gente en Irak, los ciudadanos en Irak, pues no tienen acceso ni siquiera a comida. Se paraliza la economía totalmente porque el principal activo del país no está circulando. Entonces la ONU se inventa este programa de petróleo por alimentos. ¿En qué consiste? La ONU
exhorta a los países que impusieron sanciones a Irak a levantar sus sanciones parcialmente y temporalmente. Le dan permiso a Irak de que venda su petróleo, pero de que lo venda a cambio de alimentos. Y realmente lo que utilizaban eran unos vales, literalmente unas piezas de papel que eran intercambiables por petróleo. ¿Cómo se administra este programa? Las empresas que pueden proveer de alimentos a Irak, de alimentos y de algunos otros insumos, medicamentos, etcétera, se registran con la ONU y le venden a Irak a través de la ONU sus productos a cambio de vales por petróleo. Por eso se llama así el programa. Ok, ¿qué es lo que sucede? Por distintas denuncias se desata una investigación de la CIA y se dan cuenta de que de las 4.500 empresas que estaban registradas para hacer negocios con Irak y para venderles alimentos e insumos a cambio de petróleo, aproximadamente la mitad están realizando prácticas corruptas. ¿Cómo lo estaban haciendo? Bueno, el problema es que la ONU no tenía un control adecuado sobre esto. Normalmente los procesos de licitación pública requieren de todo un aparato de rendición de cuentas y de procesos muy claros para facilitar la transparencia, cosa que no estaba sucediendo en Irak. Estamos hablando de Irak a inicios de los años 2000, a finales de los 90. Es una cosa muy complicada y no es algo en lo que se especialice la Organización de las Naciones Unidas. Entonces, si combinamos los factores de que el programa de petróleo por alimentos tenía los objetivos, no estaban claramente definidos, el Secretariado General no tenía los objetivos del programa completamente definidos, el programa no tenía una administración centralizada, no había un solo órgano o una sola persona encargada de administrar cómo funcionaba el programa, no había ningún sistema de rendición de cuentas o de auditoría interna, que eso habría facilitado las cosas, porque el programa podría haber marchado si hubiera habido un regulador o un supervisor que vigilara las cuentas. Eso no existía, y había muy poca coordinación y comunicación interna entre los organismos de la ONU que participaban en el programa. El resultado es que las empresas se dieron cuenta de que había pues una mina de oro. Potencialmente Irak lo que tenía en exceso era petróleo, y entonces podían vender sus productos a un precio muy muy alto y tenían el pago garantizado porque era un programa de un gobierno, el gobierno de Irak, a través de la Organización de las Naciones Unidas. Era una transacción muy muy sólida, entonces se volvió muy atractiva. Al no haber auditoría y al no tener un control adecuado de la administración del programa, Saddam Hussein dice: perfecto, de aquí soy. Él y todos sus amigos, todo su círculo más cercano, secretarios de Estado, la red de funcionarios más cercana a Saddam Hussein, se dan cuenta de esto y empiezan a traficar con influencia, con la adjudicación de los contratos. A quién le voy a comprar qué cosa y a quién le voy a dar qué vales, depende, pues de lo que me vayan a dar. Y entonces, a raíz de esto, directamente de sobornos, el propio Saddam Hussein se rumora que recibió, o se tiene contabilizado y documentado que recibió cerca de $1.800 millones. Pero ahí no es donde se detiene el asunto. $1.800 millones es un soborno gigantesco para los estándares inclusive internacionales. Lo más complicado es que, derivado de la mala administración y del poco control, pues se abusa del programa todavía más, y entonces Saddam Hussein logra contrabandear petróleo a través de estas empresas y obtener ganancias para sí mismo y para su círculo cercano de más de $10.000 millones. Una cosa ridícula, y todo porque no se llevaban los controles debidos. Lo más grave de todo esto es que la organización de la CIA y la organización de la CIA arroja estos resultados. La propia ONU comisiona un reporte similar al reporte del fiscal Mueller, pero en este caso se llamaba el reporte de Volcker, y en el reporte de Volcker, pues se dan cuenta de que sí, que efectivamente la mitad de las empresas, todo lo que les acabo de platicar, es cierto. Y ahora, ¿qué sigue? Pues sancionar e implementar recomendaciones. Pero estamos hablando de, nuevamente, esto se dan cuenta en 2004, alrededor, casi hasta 2006, de lo que estaba sucediendo. Y estamos hablando de un Irak que transita de un estado en guerra a un estado cuasi fallido, a un estado en recomposición y reconstitución. Entonces, el proceso de rendición de cuentas y de implementación de medidas correctivas es imposible. Si lo ven fríamente, es un escándalo de corrupción de muchísimos millones de dólares que al final terminó en, pues ¿qué se puede hacer? Démosle la vuelta a la hoja y sigamos adelante. Y eso es exactamente lo que no debe pasar. Como en casi todos los casos que platicamos, si esto se hubiera llevado con un sistema, si esto se hubiera acompañado de un sistema de gestión adecuado, un sistema de cumplimiento, tal vez no habría pasado o se habrían reducido las probabilidades de que sucediera. En fin, uno de los escándalos de corrupción más grandes de la historia, y ahí queda guardado en los libros.
Bueno, vamos a pasar ahora a la tipología. La tipología de hoy, como de costumbre, ya se me está haciendo costumbre, pero también nos llega de Alexandra Raggi. Alexandra Raggi, como lo platicamos, tiene un podcast muy chévere que se llama Bribe, Swindle or Steal. Chéquenlo, está muy interesante, es corto y es mucho más corto que las cápsulas de la esposa del César y es una persona que tiene cosas interesantes que decir. Bueno, pues escuchando este programa, yo me entero de esta tipología que les voy a compartir porque me parece interesante. Es la tipología de dar precio de amigos en el arte. Es una tipología para cohecho. Ya sabemos que cohecho es soborno, pagarle a un funcionario público algo para que haga algo indebido. Bien, esta tipología además se aplica al lavado de dinero. Las dos van un poquito de la mano. ¿Cómo funciona? Bueno, pues una persona cualquiera se acerca a una galería de arte y esa galería de arte tiene tratos con la persona que quiere pagar el soborno. ¿Ok? La galería de arte tiene una obra y la tiene en un precio, en su precio original. Vamos a llamarle el precio X. Perfecto. La persona que quiere pagar el soborno se acerca a la galería de arte y paga pues la mayor parte de su valor, 80, 90, 95% del valor original de la obra. Vamos a llamarle a este 80% el precio Y. Lo que sucede ahora es que el funcionario corrupto paga el resto del valor, 10, 15, un valor casi insignificante, que es el resultado de restar el precio Y al precio X. Entonces compra una obra de arte muy barata, pero la galería le entrega un comprobante al funcionario público por el valor total, por el precio original, el precio X, al funcionario público corrupto. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, al recibir este comprobante, el funcionario lava dinero que nunca tuvo en las manos y que bien se pudo pagar en efectivo, y además inclusive lo podría deducir en su totalidad. Además de esto, ¿cómo se le agrega todavía una capa más de maldad? El funcionario se puede quedar con la obra de arte cierto tiempo, no sé, de meses a años, y después la vende en un precio mayor, inclusive se lleva una ganancia, y así es como recibe pues su soborno en una forma bastante perversa de una inversión. El problema de esto es que son los dos problemas principales de pagar sobornos a través del arte, dando precio de amigos, utilizar esta tipología, es que, bueno, primero, la evaluación del arte es una cuestión que puede caer en lo subjetivo. Entonces, si una obra se vende en $100 o en $200,000 o en $2 millones, depende realmente del artista y del mercado, de lo que la gente esté dispuesta a pagar. Eso lo hace un poquito difícil de cuantificar. Y además muchísimas de estas obras de arte se venden piezas menores, sí que se pagan en efectivo. Entonces es relativamente sencillo que una galería de arte tenga suficientes ingresos en efectivo como para mentir de la fuente de sus ingresos y, bueno, ayudar a los funcionarios públicos a lavar dinero. Desafortunadamente es relativamente fácil hacerlo. Afortunadamente es una tipología que las autoridades ya tienen relativamente ubicada, e inclusive en México el comercio del arte está clasificado como lo que llamamos una actividad vulnerable, una actividad que está susceptible, que hay mucho riesgo de que se use para lavar dinero. Entonces es algo que ya se tiene más o menos medido y más o menos controlado. Pero bueno, desafortunadamente sigue existiendo y es lo que hay. Perfecto, pues yo me voy. Muchas gracias por haber estado con nosotros, pero no me voy sin decirles antes que hay que alzar la voz. Cuando nos encontramos un acto de corrupción tenemos que denunciarlo, pero siempre con mucho cuidado. Si tú no estás seguro de que lo que estás viendo es un acto de corrupción o no tienes la certeza de que estás físicamente seguro, no denuncies, no hagas nada. Te puedes acercar a nosotros, nos puedes escribir a info@strainer.mx y con mucho gusto te vamos a ayudar a hacer la denuncia que tengas que hacer de la forma más segura posible. Pero ante todo, cuídense, por favor. Bueno, pues les agradezco mucho. Esto fue La Esposa del César. Yo soy Michelle Bien y que tengan excelente lunes.